Ponemos a grabar entonces la segunda parte de la clase de repaso de la unidad 3. Em, bien, hasta acá ustedes habrán visto, bueno, presentamos entonces la idea de que todo proceso de intervención requiere conocimiento y acción, ¿no? Y la relación entre conocimiento y acción es fundamental para entender el proceso de intervención profesional basado fundamentalmente en el diagnóstico, como un estudio, como una investigación sobre ciertas circunstancias, temas, situaciones sociales. Lo que vimos después es que hay un modo de conocer, ¿sí? Prototípico que presentamos con el texto de Alwin de Barros, un modo de conocer basado en el método tradicional de la ciencia, que fue adoptado en buena medida por, eh, por nuestra disciplina y por otras ciencias sociales en el contexto de una preocupación por el orden y el control social. ¿Sí? Eh, Sin embargo, lo que sí podemos decir, como ustedes imaginarán además, no hay un único modo de conocer. ¿Sí? Por supuesto, hay distintos modos de conocer y de actuar en lo social, y nosotros para eso, en esta unidad 3 incluimos dos textos sobre diagnóstico. Hay muchos más. Hay cantidad de bibliografía sobre diagnóstico e investigación social que podemos ver y que van a ir viendo a lo largo de la carrera, ¿no? Pero nosotros presentamos dos textos que son bien contrastantes, como bien distintos, justamente para que en esta introducción al tema podamos tener un ejercicio de comparación. El otro texto que está en la unidad 3 y que ustedes vieron es el texto de Diego Palma, ¿sí? Que se denomina la promoción social de los sectores populares. Fíjense las palabras que se utilizan este autor peruano de la etapa de la reconceptualización, por ahí lo escucharon nombrar el término en Trabajo Social 1, es decir, un momento de revisión y crítica de nuestra disciplina. El proceso de diagnóstico se lo denomina Palma como un proceso de concientización. Ya fíjense, la palabra no es medición, la palabra es concientización, otro término, que invita a pensar en varias cuestiones. Primero, en que si Alwin de Barra nos decía, ustedes lo habrán leído, conocer para actuar y actuar para transformar, ¿no? Así dice el texto de Alwin de Barros. Y nos suena que está bien, que es una buena idea, conocer para actuar y actuar para transformar. Es una idea que viene de este paradigma positivista, ¿no? Y de este método tradicional de la ciencia que se aplica a las ciencias sociales y en este caso al trabajo social. Sin embargo, la pregunta que uno se podría hacer, ¿quién es el que conoce y actúa para transformar? ¿Quién es el sujeto que conoce? Y acá lo que pone en discusión este enfoque de Diego Palma es quién es el sujeto. Entonces, cuando hablamos de proceso de concientización, y fíjense que utiliza el término de agente externo y de actor principal, ¿sí? Agente externo, es decir, quien conoce, ¿sí? Quien conoce ya no es únicamente el técnico, el profesional, el equipo, la institución que va a conocer para actuar y transformar, sino que hay un sujeto que también no solo es conocido, sino que es conocente, es decir, que genera conocimiento. Entonces, lo que va a aportar esta mirada de Diego Palma sobre el diagnóstico social es que el sujeto que conoce no es un único sujeto, ni tiene una sola perspectiva o experiencia de conocimiento, sino que como mínimo ahí menciona un agente externo y un actor principal. De lo que está hablando Diego Palma fundamentalmente es que el diagnóstico es un proceso de diálogo entre distintos saberes o conocimientos. No hay una realidad social ahí estática, ¿sí? Quieta en un laboratorio para que un técnico, un profesional vaya y la conozca, sino que en esa realidad social se desempeñan sujetos, personas, grupos, comunidades, familias, organizaciones que conocen, que actúan,
que tienen intereses, que tienen ideología, que portan ciertas cuotas de poder y que interpelan el saber científico, el saber técnico profesional, que es el que viene dado generalmente desde las instituciones. Entonces, Diego Palma va a hablar del diagnóstico como un proceso de diálogo y como un proceso educativo, en donde los sujetos aprenden a conocer eh, y por lo tanto establecen un intercambio, un diálogo que denomina intersubjetivo, entre subjetividades. Fíjense, lo contrario de lo que planteaba el esquema de Alwin de Barros, de que la ciencia es un método objetivo, ¿no? Es un laboratorio, el que conoce, conoce objetivamente, es el que tiene el saber. Acá hay varios saberes que entran en contacto, en un diálogo intersubjetivo, ¿sí? Y utiliza un término, fíjense la definición, proceso de concientización a partir del reconocimiento de las necesidades sentidas. ¿Sí? No parece una palabra muy de la lógica de la razón, de la racionalidad, de lo que los sujetos experimentan como propio, sus sentimientos, sus impresiones, sus puntos de vista, su perspectiva, para entender, ¿sí? Que lo que les sucede o lo que afecta a su condición de vida, bueno, tiene ciertas explicaciones y tienen ciertas percepciones que tienen los sujetos, ¿sí? El diagnóstico aparece acá como un diálogo más horizontal, no tan centrado en el saber técnico profesional, sino en un diálogo entre distintos actores, entre distintos sujetos. Para eso, Diego Palma reconoce tres momentos. Y esta idea, estos tres momentos que reconoce Diego Palma, tienen como marco teórico los aportes de la educación popular de Paulo Freire. Paulo Freire fue un gran educador brasileño que de algún modo revolucionó y cambió la manera de pensar la educación. Uno de sus libros más conocidos se llama Pedagogía del oprimido, ¿no? Es decir, la persona tiene que reconocer su situación para poder cambiarla. La educación es una praxis liberadora, dice Paulo Freire. Entonces, inspirado en esa corriente de pensamiento, es que es- el diagnóstico se podría llamar en realidad autodiagnóstico o bien diagnóstico participativo. Fíjense un poco la figura que acompaña la filmina, ¿no? Siempre es una ilustración, pero la idea de que es un diálogo, ¿sí? Y que es además un proceso educativo en donde los sujetos producen conocimiento, no son objeto a ser conocidos, sino sujetos que producen conocimiento. Siempre el punto de partida es una experiencia, la condición de vida de los sujetos, la vida cotidiana, lo que les sucede, y en esa experiencia hay conocimiento. La experiencia es el punto de partida de todo diagnóstico, para luego generar sobre esa experiencia una reflexión. Y ahí sí hay aportes, por supuesto, de ese agente externo que aporte información, ideas, explicaciones, para poder pasar a lo que Diego Palma llama tareas objetivas, es decir, implementar acciones que cambien esas necesidades sentidas. Diego Palma dice, el diagnóstico es el tránsito que va de las necesidades sentidas a las tareas objetivas. Y eso es un proceso que Diego Palma denomina concientización. ¿Qué es concientización? Es hacerse cargo que los problemas que nos afectan son comunes con otros e intentar producir un cambio de esa situación. El diagnóstico tiene una visión más política en ese sentido, para Diego Palma. Despierta procesos sociales, anima a los actores, genera concientización. ¿Por qué? Porque son los sujetos sociales los que pueden cambiar la realidad, no los técnicos. Los técnicos acompañan, asesoran, asisten, cooperan, pero son los, según Palma, actores principales
los que producen los cambios. ¿Hasta acá vamos bien? El punto de partida es otro, ¿sí? El punto de partida es un diálogo intersubjetivo, una experiencia de cambio que busca generarse en los sujetos, y esta visión es una visión desarrollista, ¿sí? Posterior al positivismo, la idea de que el cambio social lo tienen que lograr los propios sujetos. Son protagonistas de su situación, son los que pueden generar los cambios. Bien, ese paradigma desarrollista o también de la educación popular como una visión liberadora, siempre está pensando, son distintos enfoques, ¿no? La idea de la educación popular es una idea más de liberación, la idea del desarrollismo es la idea de una evolución. Pero en los dos casos, lo que se supone es que los sujetos son los que generan los cambios desde su propia acción, desde su propia iniciativa, acompañados por, pero siempre siendo los actores principales. Y en este sentido, el tipo de herramientas o técnicas que se van a aplicar en el diagnóstico desde la perspectiva de Diego Palma tiene que ver, en algunos casos, con muchas herramientas que son comunes. La entrevista, la observación, los cuestionarios son utilizados por distintos modelos de diagnóstico y de investigación social en general. Sin embargo, utiliza algunas técnicas asociadas a la educación popular, a la dinámica de grupos, a lo que se llaman técnicas proyectivas, que permiten aplicar estas técnicas en determinados contextos y circunstancias, pero en donde se pueden producir, por ejemplo, memorias, emociones, ¿sí? Experiencias, y en donde se puede trabajar con distintas técnicas. Por ejemplo, la dinámica de grupos. No hacer, yo puedo hacer una entrevista a cada persona en un barrio, por supuesto, pero qué distinto es si yo reúno un grupo de vecinos y converso con ellos cuál es la situación del barrio. Ya hay una interacción, hay un espacio grupal, hay un proceso de diálogo. No es el técnico que le pregunta al entrevistado, sino que hay un grupo que puede ser representativo, más o menos, de esa comunidad. Puedo utilizar técnicas audiovisuales, puedo utilizar técnicas como la graficación, el juego, el dibujo, el teatro, ¿sí? Muchas técnicas que para trabajar en ciertos problemas sociales son muy valiosas, porque no solo captan lo que yo digo, sino lo que decía antes, emociones, memorias, recuerdos, afectos que se mueven en las personas y que muchas veces para conocer lo social es tan importante como lo otro. Depende qué circunstancias estemos hablando, ¿no? Si yo tengo que trabajar, ¿no? con situaciones de violencia, voy a necesitar espacios grupales, espacios de escucha, tiempo, historias de vida, ¿sí? Que no voy a resolver con un cuestionario rápido que hago si estoy haciendo, no sé, un censo en un barrio. Tengo que relevar cuántas familias no tienen agua potable. Entonces, es otro el tipo de herramienta, de técnica, de instrumento que voy a utilizar para conocer. ¿Hasta acá estamos bien? El tipo de técnicas, de herramientas o de instrumentos que utilizo en el diagnóstico, ¿de qué depende? Del objeto de intervención. ¿De qué situación estoy abordando, ¿no? ¿Cuál es la problemática? ¿Cuáles son las características del grupo? ¿Cómo se configura ese territorio? ¿Cuáles son los conflictos? Entonces voy a alternar o utilizar como una especie de imaginaria caja de herramientas distintas técnicas que se corresponden mejor o no con el objeto de intervención del que estamos hablando. ¿Vamos bien hasta acá? Em, Vamos a ver en la unidad 4. Esto es solo una especie de precuela, cuando volvamos de las vacaciones de invierno, cómo conocemos en el diagnóstico y vamos a ver estos tres elementos. Las fuentes de información, ¿dónde están los datos que yo quiero obtener en el diagnóstico? ¿Cuáles son mis fuentes de información?
¿Qué tipos de técnicas utilizo? Observación, entrevista, encuesta, ¿sí? Técnicas proyectivas y los registros, es decir, cómo vuelco esa información en lo que van a ir conociendo de a poco y sobre todo en taller 2 lo van a usar mucho, que es el diario de campo. Las crónicas, los registros, los informes. Estas tres herramientas están relacionadas en nuestra manera de llevar a cabo de manera práctica y concreta un diagnóstico. Fuentes de información, técnicas para la recolección y análisis de esa información y las formas de registro. Entonces, en la unidad 4 que vamos a empezar, el segundo cuatrimestre, vamos a empezar a ver estas técnicas que se utilizan para la construcción de los diagnósticos sociales. Bien, hasta acá, dudas, preguntas, aprovechen ahora, ¿sí? Bueno, hasta acá lo que presentamos entonces fue el proceso metodológico, el cómo de la intervención y la relación entre conocimiento y acción en el diagnóstico. Después de eso presentamos dos modelos, les diría que hasta un poco exagerados en el sentido de diferentes modos de conocer. Y uno podría decir que dime cómo conoces y te diré qué trabajador o trabajadora social eres, ¿no? Es decir, el modo de conocer organiza nuestro modo de actuar, no es indistinto. Y un mismo hecho social puede ser nombrado de manera muy distintas. Entonces, la manera en la que conocemos, es decir, la manera en cómo nombramos lo social, le ponemos nombre a las cosas, las explicamos, define cómo vamos a actuar frente a ese hecho social. Por eso es tan importante el diagnóstico, que no es una etapa más del proceso metodológico, sino que es un punto fundante de la intervención. Es a partir de ahí donde nosotros organizamos nuestra práctica profesional y la práctica que desarrollamos en instituciones. Por eso le otorgamos este lugar tan importante. En la segunda mitad del año vamos a ver entonces cómo conocemos técnicas, fuentes, registros, y vamos a ver también qué conocemos. Vamos a dedicar unidades 5 y 6 a reconocer y analizar actores sociales y problemas sociales. Acá, hasta acá los mencionamos nada más. Vamos a ver en profundidad cómo se construyen los problemas sociales y cómo se caracterizan los actores que están presentes en los escenarios de intervención. Bien, dejamos hasta acá la grabación. En todo caso, queda un espacio abierto por si hay preguntas.